Vamos ahora, pasamos por Colombia, vamos a Argentina ahora, vamos a hablar de Argentina. Regresan con nosotros los periodistas argentinos Nicolás Márquez y José Venegas. Bienvenidos a los dos, buenas noches. Un placer, Gracias Félix, por estar de nuevo aquí en el programa. El viernes, ¿no? ¿Fue que estuviste aquí? Sí. El viernes pasado conversamos con Márquez, ha escrito varios libros sobre los llamados líderes, ¿no? de los grupos o de los gobiernos del ALBA de nuestra América Latina, y también sobre el Che Guevara, un hombre a quien él considera sanguinario y no un Robin Hood, como muchos han tratado de hacerlo ver. Se nos quedó pendiente en la charla, en la conversación del viernes aquí en el programa, el tema de Argentina, y para eso los hemos invitado nuevamente esta noche. Hablábamos de los países del ALBA el viernes, todo ese grupo encabezado por Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Venezuela. ¿Dónde ponemos Argentina? ¿Está dentro de ese grupo políticamente hablando? ¿Dónde podemos situar el gobierno de Cristina Fernández? Yo lo situaría claramente dentro de la órbita del socialismo del siglo XXI, dentro de la órbita bolivariana, con algunas características propias de la Argentina, ¿no? Tan influida por el peronismo, tan influida por una tradición que por ahí no está tan mimetizada con el resto de América Latina en algunos puntos. Por eso a veces a algunos analistas les cuesta un poquito ubicarlo exactamente el lugar, pero yo creo que Argentina está claramente enrolado dentro del contexto de las naciones del castrochavismo. ¿Coincides? Sí, coincido. La Argentina estuvo en algún momento jugando un papel ambiguo hacia el exterior, ¿no? Tratando de presentarse como inclusive un puente hacia el chavismo. Creo que le vendió al Departamento de Estado en algún momento ese tipo de política, pero después la propia dinámica interna del kirchnerismo lo llevó a volcarse hacia ese sector de manera decidida y creo que está básicamente ahí. Por razones de tipo pragmático. Creo que la Argentina estaba más interesada en las posibilidades de financiamiento y de negocios para hacer con el chavismo esto Néstor Kirchner, y que eso después se fue convirtiendo con Cristina Kirchner en una identificación total. Pero desde el punto de vista del no respeto de las instituciones, del no respeto de la libertad, el derecho a propiedad y demás, es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, ¿quién es Cristina? ¿Cómo pasa de primera dama a convertirse en lo que es hoy? Y además otra pregunta, ¿por qué gana Cristina? ¿La gente quería más de Néstor Kirchner? Un poco complicado sintetizarlo, pero a mi juicio pasó lo siguiente. Cuando Néstor Kirchner muere en el año 2009, el kirchnerismo ya era presidente Cristina, no en el 2007 había asumido Cristina. Kirchner en el 2003, su mujer en el 2007, pero el líder político, la gente seguía viendo a Néstor Kirchner el presidente y Cristina era una especie de parodia, una presidente formal, pero Kirchner era quien tomaba las decisiones. Cuando muere en el año 2010 Néstor Kirchner en medio de un descrédito importante, lamentablemente el pueblo argentino, que tiene una gran cuota de sensibilidad especial para los muertos, para enaltecer a los muertos, más allá de que hayan sido en vida personajes innobles. Me estás diciendo una teoría, una pregunta que yo he hecho mucho. ¿Ganó Sí. la viuda o ganó la candidata en la reelección? Yo creo que ganó la viuda y eso vino acompañado de una mejora en los precios de los commodities, de un contexto que empezó a mejorar en Argentina y ese cóctel fue generando en el año 2011 que Cristina Kirchner se alzara con la reelección. Con un dato más. Cristina Kirchner entre el 2010 y el 2011 vivió la primavera propia del político que recién asume, que es el primer año de gracia. O algunos dicen, bueno, pero Cristina asumió en el 2007, pero hasta el año 2010 para la gente el presidente seguía siendo Kirchner. Claro. Entonces descubren a Cristina a partir del 2010. Y entonces empieza una nueva relación entre Cristina y la gente y el plazo de gracia de ese año de idilio que suele existir, Cristina lo captó justo en la etapa que tenía que ir camino a la reelección. ¿José ganó la viuda también? Yo creo que en el caso del segundo mandato sí. En el primer mandato claramente ganó Néstor Kirchner, fue una figura puesta por él. Inclusive Cristina Kirchner no hizo campaña en la Argentina. Apenas se la llevó a hacer una gira por Europa, a mostrarla en fotos con Angela Merkel y demás. Y no, por ejemplo, en sus giras por Europa en la primera campaña, no contestaba preguntas de los periodistas argentinos, solamente contestaba de periodistas extranjeros. Y en el segundo, además de la cuestión de la viuda, creo que el kirchnerismo como aparato de poder estaba mucho más consolidado, la oposición estaba mucho más destruida, ganaba un gran espacio, y el efecto de la muerte de Néstor Kirchner y toda la propaganda que se montó encima de eso para presentarla a ella como víctima, creo que de eso sacó una ventaja. Sí, Argentina se dice que es el país más europeo de América Latina. Sin embargo, en política tengo la percepción que no pierde esa pasión desmedida muy latinoamericana, ¿no? En general. Esa es mi percepción, por lo menos. Lo hemos visto con las pasiones que han despertado a través de los años Perón, Evita y otras figuras. ¿Ustedes están de acuerdo con esto?
Sí, uno puede explicarse también el nacionalismo, que forma parte importante de la exégesis del peronismo, como una cosa bastante europeizante también. Pero sí, creo que el peronismo está muy enraizado en lo que vemos como los fenómenos estos de este tipo de dictaduras, entre comillas, electas de Latinoamérica, inclusive que llegó a Latinoamérica antes en la Argentina que en cualquier otro lugar, ¿no? Nicolás. Sí, yo creo lo mismo, pero inclusive el fervor que despertó el peronismo a partir de la irrupción de Perón en la escena política argentina, más que un fenómeno latinoamericano, era un fenómeno europeo. Nosotros heredamos ese fervor de la Italia fascista, del hitlerismo alemán. No estamos hablando de otros tiempos, ¿eh? Sí, pero ahí nace el peronismo. El problema es que estos países lograron recuperarse de estos gérmenes y nosotros pasaron 40 años que murió Perón ya, 70 años u 80 años de su dictadura, y seguimos votando al peronismo con el mismo fervor que hace que en el año 45, 46. Yo creo que además el peronismo es un elemento diferenciador en el tipo de inserción en este socialismo del siglo XXI que tiene Argentina. El peronismo más la crisis del 2001 son dos elementos importantes para entender el papel o por qué la Argentina llega ahí y las diferencias que hay respecto a los otros países, ¿no? Crisis del 2001. Los Kirchner son producto de la mala gestión de políticos de derecha. Podemos pasar por Menem, aquel tiempo en el que pasaron varios presidentes, ¿no? por el gobierno, por la Casa Rosada. Si lo comparamos, creo que tiene un paralelismo con lo que ocurrió en Ecuador, que pasaron en la época de Abdalá Bucaram no sé cuántos presidentes de gobierno. Son producto de los Kirchner. Es la respuesta a tal vez muchos años de mala política de otros gobiernos de derecha. Vamos a la pausa y regresamos con la respuesta.